Pues muchísimas gracias. En realidad es verdaderamente para mí un honor estar aquí. Yo siempre trato de concurrir como un ejercicio democrático a estos eventos, a coincidir y también a discrepar con profundo respeto. Agradezco enormemente que Camilo, que Fernando, que Álvaro, Carlos, que me hayan permitido participar, y espero que tengan paciencia y sobre todo muchísima generosidad e indulgencia con las cosas que voy a decir. Algunas espero que coincidamos y en otras en que no. Espero llegar a mi casa ileso después de ganar la primera para decir que tal vez lo primero que, si me preguntan a mí, en mi opinión ha hecho que los procesos de paz fracasen en Colombia, es porque creo con toda honestidad que entre muchas cosas no hemos logrado ponernos de acuerdo en qué se entiende por un proceso de diálogo, negociación política y paz. Y eso que parece como tan tonto, porque es como el principio de las cosas, hace que un sector de opinión confunda el tema y sostenga que el proceso de paz debe asimilarse, ser sinónimo de las tareas de desarme, desmovilización y reinserción, y confunden la paz con reinserción, y simplemente al confundir las tareas de paz con las de reinserción, entienden que no debe haber negociación política con grupos armados ilegales, porque la única negociación política posible es con actores que tengan representatividad en la democracia, y las guerrillas carecen de representatividad, carecen de legitimidad, son grupos minoritarios. El ELN debe estar en los 2.500 hombres según datos militares que podemos por supuesto controvertir, y las FARC, alguien dice que están en 9.000 personas que no representan el pensamiento de la comunidad campesina que ellos dicen representar. Entonces uno con 9.000 personas o con 2.000 no negocia la política petrolera, no negocia la ley de seguridad social, la reforma pensional, los procesos de intercambio comercial, del TS, la globalización, de la justicia, las reformas, y en consecuencia no hay posibilidad alguna de pactar con ellos lo que es una agenda de cambio, porque esas agendas de cambio se deben pactar con el Congreso, seguramente no con este Congreso, sino con un Congreso elegido sana y popularmente libre de hostilidades paramilitares, libre de presiones deshonestas. Y ese es el sentido de una democracia. No se pacta con los violentos, se pacta en la democracia. El segundo tema ahí es que algunos dicen, no, es todo lo contrario, todo lo contrario. Tenemos que pactar todo lo posible con los grupos alzados en armas en el marco de una negociación política, porque hay que resolver las causas objetivas de la violencia previamente como antesala a su reinserción a la vida civil, democrática y política. Y entonces piensan que de alguna manera, por vía de un pacto con algunos pocos, pese a la baja representación, se puede lograr un conjunto certero de políticas públicas que conlleve a un mundo mejor. Obviamente, y eso sería una tarea titánica que se entiende por un mejor país en términos de ese acuerdo, aparte del silencio de los fusiles, y entonces no sabemos todavía si se refieren a un modelo de estatización de la economía, a una estatización de la banca, a una negación de la participación del sector privado en la economía. Hay discusiones muy fuertes alrededor de eso, y la paciencia para acordar eso en una mesa de negociación parece también definida. El tercer punto, voy a leerles la definición que da alguien que yo espero que ustedes admiren. Yo lo admiro, no comulgo con su credo, pero me parece un hombre valiente, me parece un hombre inteligente, capaz. Dice, cuando le preguntan qué es paz, dice, que haya varios miles de fusiles menos en los campos de Colombia. Eso sería bueno para el avance de la lucha democrática y civilizada por transformar a Colombia, posibilidad intrabada por la violencia. Es decir, él cree como yo, o yo creo como él, que hay que poner fin por sobre todo a la violencia armada para ensanchar la democracia. Y es en la democracia en donde la agenda de políticas públicas tiene lugar, no en la mesa. La mesa de negociación es un espacio
muy reducido. La democracia es un espacio muy amplio que hay que ensanchar, legitimar, validar, sanear, y ahí es donde tenemos que discutir las políticas públicas. Me refería en la lectura de esta frase de respuesta al senador Jorge Robledo, que pertenece al Polo Democrático Alternativo y que no, en su definición, se limita de alguna manera a dos cosas que son importantes: el silencio de los fusiles y el fortalecimiento de la lucha democrática. Y de eso se trata, en lo que yo comparto una definición del tema. El lugar de las discusiones agrarias, políticas, sociales, económicas es allí. Sin embargo, no somos, pues yo no lo digo ofensivamente, no somos pendejos tampoco. No podemos pretender, por supuesto, que la gente salga del monte simplemente por una promesa de una mejor democracia, y en consecuencia tenemos que combinar una serie de elementos que permiten que en donde haya posibilidad de hacer los cambios, porque en el momento de cesación de las violencias y en el proceso de transición a la reinserción surgen ideas positivas, pues yo como ciudadano las acogería, las tomaría en cuenta. Si el ELN plantea una reforma de las políticas petroleras, de las políticas de regalías para la inversión social, o las FARC, un modelo agrario que pueda coexistir con la agroindustria y que permita que las zonas de reserva campesina tengan sentido, y no parece que sea una cosa impura, pues tampoco voy a ser fundamentalista en decir que como el lugar de las políticas públicas es la democracia, entonces me niego a discutir ideas inteligentes en la mesa. No, tampoco tengo que llegar a semejante extremo. Y ahí hago un pequeño comentario anecdótico. Ese líder de multitudes, de Marquito Romero de CODES, me decía un día en Ginebra, cuando estaba hablando el ELN, en su foro de instalación de un encuentro de paz internacional, el señor Antonio García decía: nos bastan 3 cosas para pactar la paz. Entonces se volteó Marquito Romero y me dijo algo así como: mira, parece sencillo, 3 cosas. Y dije: sí, no, me parece, pues, no está como muy ambiciosa la cosa, está como sensata la posibilidad de sí, es lo político, lo económico y lo social. Y bueno, en esa discusión, pues uno, al ponerle un número a las cosas, pues se enredan estas definiciones. El segundo tema es una cosa que me duele mucho, porque yo creo que hay una gran incoherencia en nosotros, y ese tema de la incoherencia es una constante permanente, y yo trataré de hacer el cuestionamiento en esa dirección. ¿Cuál es el lugar del cese de hostilidades en el proceso de negociación política? Siento mucho dolor. Cuando hicimos el esfuerzo del mandato ciudadano por la paz, el tarjetón del mandato votado por 10 millones de colombianos decía: no más secuestros, no más reclutamiento, no más minas, y ganó Pastrana, y exigimos la negociación no en medio del conflicto, sino la negociación en medio de un clima que sea congruente con el proceso de diálogo hacia la paz, que era un proceso armónico con el silencio de los fusiles. Eso no se logró. Las FARC no fueron, digamos, generosas en esa posibilidad que reclamaba el país en los votos del mandato por la paz. Hoy sí son, y hoy dicen que sí. Y esos cambios así, esos saltos, donde un día se arraigan en la tesis de hostilizar y seguir la negociación política en medio de la acción armada, y luego pasan a la tesis del cese de hostilidades, o al revés por cuenta de los gobiernos que no lo consideran, es fatal. Cuando ganó Álvaro Uribe en las elecciones, propuso el cese de hostilidades como precondición sine qua non, como precondición y exigencia para efectos de poder pactar cualquier acuerdo de paz con los grupos armados ilegales. Todos, cuando planteó esa exigencia del movimiento de paz, me dijeron: esa exigencia la plantea porque sabe que no se la van a conceder para poder continuar la guerra. Y yo dije: no, yo honestamente creo que lo está diciendo con sinceridad. Y después son las FARC las que dicen eso ahora. Son las FARC las que dicen eso ahora, y Uribe considera que el proceso de La Habana está viciado y no se refiere a su propia precondición en la que exigía el cese de hostilidades. Entonces, en ese sentido, hay todo tipo de contradicciones que me parecen absolutamente equivocadas. Hay, digamos, unos saltos muy complejos en ese sentido. Y en esas incoherencias hay unos mitos cerrados que hacen carrera y que inmovilizan la dinámica. Cuando yo llegué
Carlos Lozano decía que la Constitución del 91 cambió y entiendo que lo que quería decir era que la Constitución pactada era mejor que la actual, y hay una tesis que ha hecho carrera en los últimos años de que la Constitución del 91 debe preservarse como garantía de un acuerdo de paz. Y yo, pues, no es en el ánimo de ser iconoclasta, de plantear una ruptura diabólica, pero vamos a preservar el Consejo Superior de la Judicatura creada por la Constitución de 1991, vamos a revivir la Comisión Nacional de Televisión creada por la Constitución de 1991, vamos a dejar que el sistema pensional mal elaborado en la Constitución de 1991 nos carcoma como sociedad. ¿O ustedes están de acuerdo con la precaria figura de descentralización que tiene la Constitución de 1991? Donde, por ejemplo, los temas de minas antipersonales, reinserción, niños y niñas en una escuela de infancia, indígenas, afrodescendientes y mujeres se resuelven desde el nivel central del país. Es el nivel central del país el que, y desplazados, es el nivel central del país el que le dice a una comunidad receptora población desplazada domiciliada en un municipio que de presidencia van a enviar a alguien. No es el alcalde, el gobernador el que resuelve la situación política, económica o de atención de supervivencia humanitaria de gente que está huyendo de la violencia en condiciones de extrema pobreza, vulnerabilidad y hambre. Es el nivel central el que resuelve el problema de una mina antipersonal que está puesta en Samaniego, Nariño. El alcalde no tiene competencia para invertir un solo peso en minas antipersonales. Es el Código de Infancia el que le dice a los alcaldes que son responsables de la política de infancia en su localidad, pero no les da un peso en las transferencias del sistema de gasto público, el sistema de política fiscal no le permite movilizarse, y eso es también producto de la Constitución del 91, y eso hay que cambiarlo, así que no hay que tampoco convertir todo en un mito. Y hablando de esos mitos, Alvarito Villarraga, a quien debo decir que lo amo, pues para que no haya ninguna duda del cariño, dijo hace unos minutos: el presidente Uribe no tuvo política de paz, porque uno de los mitos en que hay un consenso de un sector político, ideológico, no de todo el país, por supuesto, y menos del país que seguramente lo religió y lo religió al presidente Uribe, es que no entienden como política de paz el proceso que se hizo con la Sauceda, porque no es admisible en la definición, en el trato ideológico, en la conceptualización, que la desmovilización de cerca de 40.000 paramilitares es parte de un proceso de paz. Entonces no es un proceso de paz. En la medida en que no admitan eso como categoría conceptual, pues se puede parar y decir no hubo política de paz, no hubo nada. Y aún en ese terreno, cuando uno compara todos los acuerdos de paz antes de Uribe con todos los grupos armados ilegales en la historia de esta república, hay 3.865 desmovilizados de FARC, ELN, EPL, M19, Quintín Lame y todas las facciones de la izquierda armada. Con Uribe, sin proceso de paz, sin política de paz, según lo que acabo de escuchar, hay 12.000 desmovilizados de los grupos guerrilleros. Claro, pues alguien me decía hace poco, esos no son desmovilizados de los grupos guerrilleros, ni obedecen a una política de paz, esos son unos desertores y traidores. Y en ese juego de palabras, pues es difícil ponernos de acuerdo, porque nos centramos en esas colisiones ideológicas en donde los temas tienen una definición distinta. Gracias. Y en ese contexto, entonces todo es muy, la falta de coherencia, la falta de generosidad, la falta de reconocimiento del otro hace que no haya una construcción de paz. Entonces se dice, entonces el sector más radical del uribismo al que yo no pertenezco, el más radical al que yo no pertenezco, dice: el presidente Uribe hizo la inversión más grande de la historia del país, medida en más de 8 billones de pesos de atención de población desplazada, y lo corrobora con los giros de tesorería, y contesta el sector más antiuribista: no lo hizo el presidente Uribe porque quisiera, lo hizo porque la Corte lo obligó en la sentencia 3025.
Entonces, en esa dimensión de los análisis sesgados y de las faltas de generosidades es complejo. El presidente Uribe niega la verdad como derecho de las víctimas al extraditar 14 paramilitares. Quedan 4.000 postulados de justicia y paz, de los cuales cerca de la mitad están privados de su libertad sin fallo condenatorio del sector justicia. Es el único país del planeta que tiene más de 2.000 y pico de personas presas producto de una negociación política de paz sin condena, porque las condenas han tardado más tiempo que el plazo de privación de libertad en las cárceles que han venido pagando. El año entrante van a salir casi todos, porque cumplen los 8 años de pena mínima que estableció el sistema de ley 975, sin que hayan habido los fallos suficientes, porque los fallos solamente han habido 8 fallos de condenas de luz y paz. Pero es el único proceso de paz del mundo que tiene ese número de procesados y que va a tener ese número de condenados, porque la única consecuencia lógica de las confesiones, que son las que los tienen a ellos presos, ellos se postulan por el gobierno porque confiesan, y confiesan hechos criminales que ameritan privación de libertad y están esperando una condena que no ha salido aún del sistema judicial. En la antigua Yugoslavia se condenaron o se están juzgando, según el estudio que hicimos hasta hace unos años, 90 convictos, y en la Corte Especial de Sierra Leona 13. Estamos hablando aquí de 4.000 postulados, sin contar los 19.000 o muchos más que pasaron por la sentencia de la Corte Constitucional sobre la Ley 1438, que están obligados a dar testimonio y que Álvaro viene recogiendo y recolectando todos esos procesos de investigación. En ese transcurrir de las cosas, pues por supuesto que uno llega a debates complicadísimos. Toda la parapolítica era uribista. Y alguien decía, y todos esos señores antes eran gavilistas, samperistas, pero lo importante del tema es que se tienen que quedar en el imaginario, son uribistas, porque es la manera de la pugnacidad, de la ideología, de la gasolina, del debate. Pero yo creo que parlamentarios de 30 años de parlamento, acusados por parapolíticos, pues estaban antes que Uribe con alguien más, en otros acuerdos, en otras bancadas, en otras alianzas. Y aliados de personas que hoy posan o que son entendidas como reformadores, después de que toda la izquierda radical odió la apertura económica, se puso en contra del presidente Gaviria. El presidente Gaviria tuvo a estas personas como aliados muchas veces. En su gabinete estuvo el embajador de Colombia en Bruselas, el primer desplazador de la senda de la Cruz en el marco de las investigaciones más importantes, pero eso no es importante. Si ustedes miran, por ejemplo, el número de masacres en Colombia, la inflexión de la curva, que no es hecha por mí, es tomada de verdad abierta de Open Society, que es la misma organización que financia a un ídolo de multitudes de Colombia como José Miguel Vivanco. Esta curva establece que el periodo más importante de las masacres es entre 1998 y 2002, donde no estaba gobernando Álvaro Uribe. Pero nadie podría, y estoy de acuerdo en que lo haga, porque tampoco lo pienso, por supuesto que yo no lo pienso, el gobierno era de otra persona, el presidente Pastrana, y la correlación de paramilitares con Pastrana parece inexistente. Y me parece bien que sea inexistente. Lo que quiero decir es que todas esas cosas para mostrar cómo los mitos subsumen, pero no son mitos solamente en favor de eso. Que los cupos escolares, nadie reconoce esa discusión de los cupos escolares, pero miren que con las FARC también puede haber coincidencia y también puede haber mucha generosidad, para que no me malinterpreten. Yo no creo que haya discusión alguna sobre la precariedad de la educación rural. Si ustedes miran el Acuerdo de La Habana, en el Acuerdo de La Habana se escribe con mucha claridad que el debate sobre desarrollo rural se ha enfocado mucho en el debate de tierras y modelos de explotación productiva agrícola, pero ahí están los temas de educación rural, de mujer rural, de salud rural. Y en ese sentido creo que cualquier explicación de las FARC sobre ese punto, yo me atrevo a decirlo aquí con claridad, en el tema de cobertura, calidad de educación básica, desde primera infancia hasta la educación superior, en Guaviare, en Bichara, en Baupés, las cifras que muestra el Estado colombiano son vergonzosas. Y en consecuencia acordar con las FARC un programa de educación
de superación del analfabetismo que todavía existe en determinadas fracciones poblacionales, no creo que sea un asunto de poca monta. Creo que ahí puede haber espacios muy importantes de discusión. Lo he vivido. Nosotros atendemos derechos humanos con población de desplazados, con población afectada por minas antipersona, con derechos de infancia. Un niño afectado por una mina antipersona en MeToo no cuenta con un sistema de seguridad social de salud que en su vida le garantice al menos parcialmente algo que lo compense. Entonces ahí con las FARC puede haber una gran oportunidad. Por último, yo creo que el verdadero, digamos, el obstáculo actual más complejo es un boomerang que la sociedad ha trazado. No un boomerang menor, es una exigencia internacional de las posturas conceptuales del profesor Ivanelli, acogidas por el Sistema de Naciones Unidas, y es que la paz no puede tener sabor a impunidad, y la justicia que nosotros queremos no puede tampoco ser un sinónimo de obstaculizar la convivencia, de impedir la reconciliación. Entonces esa negociación, ese balance entre paz y justicia, que no quedó perfecto con la ley 975, que ha generado tanta discusión, pero que permitió que por lo menos se pensara que un grado de privación de libertad, y he dicho que son 4.000 los que van a ser condenados, esa discusión entre justicia y paz con la ley 975 se va a repetir con las FARC. Porque no va a tener mucho sentido para una niña violada de 12 años que la hayan violado en nombre de los Castaños o que la hayan violado en nombre de una subversión armada. En consecuencia, el proceso de condena, la exigencia punitiva, por más verdad, por más justicia que se quiera establecer por fuera de los establecimientos de cambio y de privación de libertad, va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. Yo no entiendo cómo quienes exigieron públicamente que el proceso paramilitar tuviera cárcel, quienes escupieron contra ese proceso diciendo que era un yo con yo del Estado y que era una vergüenza que existiera ese proceso en Colombia, y que exigían que fuera un proceso evidentemente de justicia, de penas de cárcel, de privación de libertad, ahora puedan decir con facilidad que los crímenes cometidos por otros grupos armados sí pueden ser objeto de un perdón absoluto, de que no haya ningún tipo de privación de libertad, y que el Estado es el único responsable de todo lo que ha acaecido o que ha permitido que ocurra en el seno de la sociedad. Ahí es donde tenemos que ser muy imaginativos, porque yo sé que nadie va a firmar la paz para pudrirse en una celda, pero tampoco es muy fácil decir ahora que unos crímenes son distintos que otros, porque reconozco públicamente que son grupos armados diferentes en historia, en arraigo campesino, en décadas de vigencia, en formación política, si se quiere. Pero la masacre de Cacuello no es un asunto que pueda pasar al olvido en tiempos de verdad, justicia, reparación, garantía de no repetición. Ahí es donde está el punto. Tampoco podemos ofrecer una cárcel. Yo, por el contrario, pienso que la propuesta del gobierno de distinguir entre los delitos que tienen cárcel y la posibilidad de no prohibir, a pesar de esos delitos, la participación política, era importante. Y la han ridiculizado la propuesta diciendo que yo he dicho por allí que las FARC deben salir de la guerrilla, estar de día en el Congreso, participar hasta las 7 de la noche en eventos políticos populares, opinar, disertar, pensar en la democracia, y por la noche dormir en una celda. No tengo por propósito caricaturizar la propuesta de esa manera, pero sí creo que pueden separarse la interdicción de derechos y funciones públicas que se establece como pena que acompaña la principal de privación de libertad, y permitir que hagan política pese a que a la vez tengan que responder punitivamente, en algunos casos con algunas penas que podamos idear. Entiendo también que la posición de las FARC es que este Estado es un Estado corrupto, contra el que ellos alzaron armas por injusto, y que en consecuencia no le permiten a un Estado ni corrupto ni injusto que los sancione a ellos. Y entiendo que ni siquiera admitirían la sentencia condenatoria aunque tengan excarcelación. En ese punto, que no es un punto mío, sino es un punto de las ONGs de derechos humanos,
que es un punto de Human Rights Watch, de la Comisión Colombiana de Juristas, que es un punto de la Corte Penal Internacional para que no haya impunidad, es en donde está el debate. ¿Cómo los colombianos resolvemos eso sin la comunidad internacional después de haber suscrito todos los tratados internacionales en la materia? ¿Y cómo podemos obviar esa situación para convivir aquí sin que haya justicia? Y si eso es lo que queremos. Ahí viene esta parte del debate, y yo creo que en esa parte tenemos que concentrarnos con mucho ingenio para que en nombre de las víctimas podamos saldar la guerra con expectativas y esperanzas de desarrollo, convivencia y democracia. Muchas gracias.